La Navidad es una nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿De qué se trata la Navidad? Del anuncio de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre y es Cristo el Señor. Es tan interesante cuando se empieza a orquestar todo este ambiente festivo, todo este ambiente navideño, porque este ambiente navideño realmente es un ambiente de paradojas divinas y paradojas humanas. Por ejemplo, cuando uno mira el tema de la Navidad y lo relaciona con las paradojas divinas, es impresionante lo que ocurrió en ese día. El Dios se hizo hombre. Amén. Eso es una paradoja. Un Dios, o no un Dios, el único Dios, decidió encarnarse. No reencarnarse, por favor, encarnarse. Y era la única manera para que realmente la humanidad fuese salva, a través del misterio de la encarnación. Pero también hay paradojas humanas en esta temporada, que de pronto hasta algunos de nosotros las hemos vivido o las estamos viviendo, porque generalmente en Navidad hay alegrías y tristezas, ¿verdad? Hay regalos, usted recibe regalos, pero usted también tiene muchos gastos. Hay gozo, pero también hay melancolía. Hay frustraciones, pero también hay nuevos sueños, hay nuevas metas. La verdad es que la Navidad, como es celebrada en el día de hoy, la Navidad como se celebra en estos tiempos, nunca fue una festividad para la iglesia primitiva. Usted puede encontrar más información acerca de esto en el Temas Biblia. Nació Jesús un 25 de diciembre y se va a dar cuenta que fue hasta el siglo IV, donde a través de Constantino, con su edicto de Milán, logró cristianizar el Imperio Romano. Y al cristianizar el Imperio Romano, él decide adoptar el 25 de diciembre para conmemorar el natalicio o la natividad del Señor Jesucristo, coincidiendo esta fecha con las fiestas paganas del Sol y de Saturno, o conocido como la Saturnalia, quedando sustituida la fiesta pagana por la observancia cristiana. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta históricamente lo que sucedió. Ahora, personalmente, no creo que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Eso está ya muy claro, y los estudiosos coinciden en que definitivamente Jesús no nació un 25 de diciembre. Algunos ubican la fecha del nacimiento de Jesús entre marzo y abril, otros ubican la fecha del nacimiento de Jesús entre mediados de septiembre y mediados de octubre. No hay una unidad de criterio al respecto. Sin embargo, pienso que la centralidad y la importancia de la Navidad no debe estar en el día, en la fecha como tal, sino en la realidad histórica de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en una familia humana con el propósito de encarnarse para poder activar el plan de salvación para la humanidad. Entonces, por favor, no nos dejemos afectar como está sucediendo en estos últimos tiempos. Hay mucho creyente que entonces le ha cogido rabia a este tiempo de la Navidad y relacionan entonces la Navidad con paganismo y con algo mundano, y que tenemos que salir de eso, porque se han dejado afectar y han reducido, escúchame bien esto, han reducido la celebración de la Navidad a una fecha. Y lo que yo te digo en esta noche es: no reduzca la Navidad a una fecha cronológica. Lo que realmente celebramos es un acontecimiento, un evento histórico mayúsculo, de gran importancia, de gran relevancia para nuestro destino eterno. Si Jesucristo no hubiese nacido, entonces ¿qué sería de nosotros? ¿Qué ocurriría con nuestro destino eterno? Cuando hablamos de Navidad, en realidad estamos hablando es de encarnación.
La encarnación es un proceso imperativo divino en el cual Dios se despoja de sí mismo, haciéndose hombre, para poder desarrollar una vida de obediencia perfecta a la misma ley de Dios. Y al vivir en la humanidad la perfecta ley, entonces tiene el derecho legal de constituirse en el sustituto de aquel que en la humanidad no pudo cumplir la ley. Esto es el ser humano. Entonces era necesario, imperativamente, era necesario que el Dios, creador de los cielos y de la tierra y de la humanidad, se hiciese hombre, para poder desarrollar el proceso de salvación. Por eso es que hablar de Navidad es hablar de salvación. Diga conmigo, Navidad es salvación. Y de aquí en adelante, por favor, para que usted no se siga dejando afectar, si es que se está dejando afectar, ojalá que no, por esa cantidad de información que se está dando, de aquí en adelante usted tenga la clara. Usted no celebra una fecha, usted celebra nuestra redención. Amén. Usted con la Navidad no celebra el arbolito, Santa Claus, la natilla, los buñuelos. Usted lo que celebra es, ¿qué es lo que celebra? Diga conmigo, nuestra redención. Enfóquese en que sin nacimiento de nuestro Dios no habría redención, no habría salvación. Gloria a Dios, porque al nacer Jesucristo, Dios se hizo Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ahora, por favor, permítanme entregarte 3 enfoques que se dan en este tiempo sobre la Navidad. Hay un enfoque social de la Navidad, donde para muchos en esta época lo que representa la Navidad es competencia y también estrés. Hay gente que odia la Navidad porque saben que va a ser la etapa más estresante del año para su vida. Yo mismo he hablado con personas donde dicen, no, es que a mí no me gusta la Navidad porque es la época donde más me endeudo. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Es que está obligado a hacerlo? Bueno, allá cada uno responde. Pero la verdad es que socialmente se ha relacionado la época de Navidad con eso, con competencia, ¿sí? Con agite, con estrés. Para otras personas, la Navidad se convierte en la gran oportunidad de mejorar las ventas del negocio que de pronto durante el año estuvieron por ahí bajitas. Entonces vamos a hacer nuestro diciembre, ¿sí? Vamos a mejorar y vamos a meterle la ficha, y para eso entonces toca trabajar las 24 horas. Y se convierte entonces en la mayor época de explotación laboral, ¿verdad? Porque hay que recuperar lo que no logramos hacer o lo que perdimos durante el año. Es una época entonces de recuperación económica. Para otros, socialmente hablando, este tiempo es realmente difícil. ¿Saben por qué? Porque produce tensión, porque produce depresión en lo financiero, en lo emocional, en lo personal y en lo familiar. Hay gente que cuando llega estas fechas navideñas y de fin de año, entran en estados depresivos, en estados donde les agobia la soledad, se sienten inmensa o supremamente solos, abatidos, sienten que nadie les ama, se sienten bastante afectados. Es donde salen a relucir de pronto las susceptibilidades relacionales, porque se sobreentiende que es la época donde tenemos que más compartir con familia. Pero si hemos estado mal con nuestros seres queridos, en lugar de buscar reconciliarnos, lo que hacemos es agudizar el enojo, la ira, agudizar de pronto la rabia. Y entonces, en lugar de ir a compartir en familia, lo que hacemos es aislarnos. Socialmente, esta es una realidad que se da en la Navidad. Es tan lamentable que para esta época decembrina, las estadísticas de suicidios, de crímenes, de accidentes, de divorcios aumentan de una manera considerable. Estas fechas para muchas personas se convierten en el detonante emocional para tomar decisiones equivocadas. Y cuando hablo de decisiones equivocadas, me estoy refiriendo a que una de ellas
tiene que ver con el suicidio. Otra puede ser el divorcio. Otra puede ser hacerle daño a otra persona. Lamentablemente esto es lo que sucede a nivel social. En estos últimos días han aumentado las estadísticas en cuanto a los suicidios aquí en Bucaramanga y la zona metropolitana. El último dato que se arrojó fueron 63 casos de suicidio en este año, solamente aquí en la parte de Bucaramanga y la parte metropolitana. En solo Bucaramanga, 23 casos de suicidio. Y la mayoría de ellos jóvenes, adolescentes, que por alguna razón toman la decisión equivocada, porque empiezan a sentirse, sabe que se avecina el fin de año, sabe que viene la época de Navidad, que debería ser algo muy bonito, y empiezan a llenarse de pánico, de miedo, empiezan a llenarse de soledad, de angustia existencial. Ese es un enfoque social que se le da lamentablemente a la Navidad. Muchos corazones se sienten oprimidos, se sienten melancólicos, se sienten solitarios, y entonces terminan rindiéndose ante esas emociones tóxicas y también destructivas. Por eso, iglesia, es que nosotros, como el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, tenemos la responsabilidad, escúchame bien, no de enfocarnos, como es lo que está pasando, y a mí me preocupa eso, no de enfocarnos en si la iglesia debe celebrar la Navidad o no debe celebrarla. Nos estamos enfocando en cosas tan superficiales, mientras el mundo se está autodestruyendo, mientras los jóvenes se están matando, se están suicidando. La iglesia en este tiempo, en el tiempo de Navidad, debe enfocarse es en llevar esperanza, en ir a esos lugares donde hay tanta soledad, donde hay tristeza. La iglesia tenemos que, en lugar de estar enfocados en tonterías, en sutilezas, en si se puede o no se puede celebrar la Navidad, si es pagana o no es pagana, en lugar de enfocarnos en eso, enfoquémonos en llevar la esperanza que Cristo vino a traernos cuando nació en ese pesebre. Esa es la tarea verdadera de la iglesia. Pero no nos quedemos, hermanos, en esas contiendas que lo único que generan es división dentro del cuerpo de Cristo. Y al dividirnos como cuerpo de Cristo, pues más débiles nos mostramos ante el mundo. Nosotros somos llamados a mostrar la paternidad de Dios a un mundo que se encuentra en orfandad. Para eso fue que vino Cristo. Uno de los principales propósitos de la humanidad de Dios fue revelarse como Padre. Y para revelarse como Padre, tuvo que encarnarse como Hijo. Si Él no se encarna como Hijo, pues no podría mostrarse esa faceta tan necesaria para restaurar el corazón del ser humano. En eso es que tenemos que enfocarnos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia. Poseemos un mensaje de natividad, poseemos un mensaje de Navidad, cuya esencia real no tiene nada que ver con una fecha, cuya esencia tiene que ver es con el ofrecimiento de una paternidad celestial al corazón que se encuentra en orfandad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Y creo que nos está faltando a la iglesia en estos tiempos más sabiduría, porque necesitamos es enfocarnos en ganar almas para el reino de los cielos. Hay un segundo enfoque y tiene que ver con el religioso, enfoque religioso sobre la Navidad. ¿Sabe que hoy se le está dando más énfasis al árbol de Navidad que al pesebre bíblico, donde fue puesto el niño en pañales como señal del anuncio angélico a los pastores? Usted mira y se da cuenta que el pesebre, es más, hasta el pesebre está mal hecho, porque de una u otra manera se enfocan es como en el sitio donde está de pronto el burrito, donde está el buey, la oveja, ¿sí?, la vaca mugiendo. Pero
cuando uno mira el texto y sobre todo encuentra qué palabra desde el griego se está utilizando para referirse a pesebre, es la palabra pakne o pakné. Y la connotación principal de esa palabra pakné es comedor. Lo que quiere decir entonces que en el momento en que nace Jesús, María, su preciosa madre, lo envuelve en pañales y como no encontró otro lugar, lo puso ¿en dónde? En el comedero de la vaca, de la oveja, ¿sí?, del buey. Ahí lo puso, en ese pané, en ese comedero. Y con ese acto estaba representando lo que Jesús, o en lo que Jesús se iba a convertir, en el pan que la humanidad podría comer para saciar su hambre espiritual. Por eso no nos enfoquemos tanto en los accesorios que se han venido de pronto añadiendo con el tiempo y que han venido, como lo dije en la oración, arropando la esencia de la verdadera Navidad. El árbol de Navidad, Santa Claus y cualquier cantidad de ornatos. Y yo no me voy a poner aquí a desgastarme en decirle si son buenos o son malos. Aquí lo que le vengo a decir es, desenfoquémonos de eso y enfoquémonos en la esencia, en el espíritu correcto de la Navidad. Porque es que hoy se le está dando más publicidad al anglosajón barrigudo, risueño y dadivoso llamado Santa Claus o Papá Noel, y brilla por su ausencia en la Navidad el Padre Celestial, que dice la palabra del Señor que nos dio su don inefable. Parece que para este mundo es más importante rendirle pleitesía a un hombre que de pronto es generoso y que da regalos, pero es pecaminoso hablar del Padre que se despojó de lo que más amaba y lo entregó a la humanidad. Y no solamente que dio su don inefable llamado Jesucristo, sino que también junto con Él nos da todas las cosas, aleluya. Ese sí es el verdadero papá que deberíamos nosotros engrandecer, adorar y exaltar en este tiempo de Navidad. Y hemos convertido esta fecha en algo superficial, en algo secular, tanto que nos hemos olvidado que el nacimiento de Cristo, escúchame bien, el nacimiento de Cristo se entretejió en un ambiente de milagros. La Navidad es un evento milagroso, es un evento de sobrenaturalidad. Era algo imposiblemente humanamente, o era algo humanamente imposible que sucediese. A ver, rápidamente te voy a decir por qué la Navidad se entretejió en un ambiente de sobrenaturalidad, de milagros. Por ejemplo, el milagro de la concepción. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella no tenía ni idea. Dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá en ti, o que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María es un milagro, porque es por obra y gracia del Espíritu Santo que vino sobre María. Otro milagro que podemos ver según el texto bíblico alrededor del acontecimiento del nacimiento de Jesús es el cambio de mentalidad de José. Es un milagro porque realmente, mis hermanos, el asunto era bien complicado. O sea, en el momento en que María recibe la buena nueva de que iba a quedar, ¿cómo le iba a explicar eso a su marido? Bueno, a su prometido, porque todavía no se habían casado. ¿Cómo le iba a explicar? No era nada fácil. Ahora, José era un hombre justo, amaba a María, y entonces él sabía que según la ley lo que le correspondía a su prometida era la lapidación. ¿Qué decidió entonces? Dejarla en secreto. O sea, él iba
a asumir la responsabilidad para que frente a la sociedad, el que quedara mal fuera él y no ella. Entonces, al él perderse del mapa, como decimos, por lo menos no matarían a María. Quedaría con una marca de por vida a nivel social, un estigma, ¿sí? Pero por lo menos le salvaría la vida. Pero a él sí le tocaría perderse para siempre, hasta salir de esa tierra y nunca más volver, para poder proteger la integridad de María. Cuando Dios detecta esa mentalidad justa en José, entonces se le aparece en un ángel, en un sueño. Mateo capítulo 1, versículo 20 y versículo 24 dice: y pensando él en esto, es decir, ya estaba craneando todo para poder irse, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, mire, evoca su linaje, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Un milagro. Dios hizo un milagro, y el milagro lo efectuó a través de un sueño de revelación. Y esto hizo que entonces José cambiara su mentalidad. Hay otro milagro, y es el tiempo preciso de alumbramiento. Claro que sí. La Biblia dice en Lucas 2:6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos tenían que hacer un viaje, ¿sí? Tenían que hacer un viaje de Nazaret a Belén, que era donde tenían que efectuar el empadronamiento por orden del gobernador, ¿sí? Era un viaje de 5 días a lomo de mula, y esta mujer ya se encontraba en el 9º mes de embarazo. Todos los expertos coinciden que 5 días a lomo de mula y con ese tiempo ya de gestación, el bebé hubiera nacido en el camino. Claro, hubiera nacido. Pero el Señor sostuvo a este bebé dentro de la matriz de su mamá. Lo sostuvo para que naciera en el momento perfecto y en el lugar adecuado. Eso también fue un milagro. El Señor tenía planeado, Dios, el Padre, tenía planeado que su hijo naciese en Belén. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: Lucas capítulo 2, versículo 6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, Dios cuidó para que Jesús naciese en el momento preciso. Otro milagro es el milagro del pesebre, ya lo expliqué, Lucas capítulo 2, versículo 7: y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Como no hubo lugar en el mesón, entonces lo pusieron en un comedero, ¿sí? Y allí lo colocaron, y allí estaba nada más ni nada menos que el Salvador del mundo, en un comedero de las vacas, en un comedero de las ovejas. ¡Qué milagro! Eso es un milagro extraordinario, mis hermanos, porque es la representación de la provisión del maná que viene del cielo para el hambre espiritual de la humanidad. Y el milagro de la estrella, no podemos dejar también atrás este milagro. Probablemente ocurrió 1 año y medio después del nacimiento de Jesús, y probablemente fue allí. Dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Probablemente Jesús ya no estaba allí en ese lugar, ya estaba ahí mismo en Belén, pero ya en otro lugar. Pero allí estaba la estrella. Esa estrella que reconocieron los magos de Oriente y trazaron la ruta para ir y encontrar al futuro rey de los judíos y poderle ofrecer oro, incienso y mirra, adoración. Otro milagro. Desde ya se estaba presagiando que este rey no solamente sería adorado por los de su descendencia, sino que sería adorado por todas las naciones de la tierra, personas de muy lejos, porque se dice que estos magos de Oriente recorrieron más de 600 kilómetros, 700 kilómetros
para poder llegar a Belén. Y entonces le adoraron. Qué lindo saber que el propósito era ese. El propósito no era para venir y de pronto solo conocerle. Venían a adorarle. Entonces el nacimiento de Cristo, iglesia, es la manifestación más literal del poder de Dios a favor de su criatura. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esto es Navidad, por favor. Si usted, por ejemplo, tiene su Biblia y busca Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, en esos dos versículos, por favor, subrayelos y coloque ahí Navidad. Eso es Navidad. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Gloria al Señor.